Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos, a este evento que denominamos conferencia y que habitualmente estamos impartiendo en modo presencial. Pero hoy es 8 de mayo y seguimos todos confinados por el COVID-19, cada uno en nuestra casa, lo cual nos ha obligado a cambiar el formato habitual de estas actividades y trasladarlo a modo virtual o digital en forma de grabaciones, que algunos de nuestros ponentes han tenido la delicadeza o nos han dedicado su tiempo para grabarse estas conferencias en su casa. Hoy el tema que nos ocupa lleva por título general Nuevo entorno global tras la pandemia. Dudas, desafíos y alguna idea. Es por tanto un tema de mucha actualidad, puesto que, como he dicho al principio, estamos todos confinados y todos estamos inmersos en este problema del coronavirus, del que tenemos ya un conocimiento bastante intenso a través de las noticias, del entorno social, familiar y de amigos que la han sufrido. Pero el contenido de la conferencia no va a ir, no vamos a repetir cosas que habéis oído ya en multitud de ocasiones y que seguís oyendo todos los días. Esta conferencia va a desvelarnos aspectos que tienen que ver con el coronavirus y que tienen que ver con la globalización y que a menudo no nos cuentan, los ignoramos y que son importantes para nuestras vidas y para el futuro que nos espera. La conferencia, como es muy larga e incluso yo diría que se nos ha quedado corta, la vamos a dividir en dos ponencias, la primera de las cuales va a impartirse a continuación de esta presentación que estoy haciendo y va a estar a cargo de don José Vicente Cebrián, ingeniero industrial, directivo de importantes empresas tecnológicas y que ocupó también puestos de relevancia en la administración durante su vida profesional. Actualmente está jubilado y ha tenido la deferencia de dedicarnos su tiempo para grabarnos la conferencia, que en su caso va a tocar el tema específico de la globalización y el coronavirus, pero como he dicho antes, con aspectos no los habituales. José Vicente nos va a hablar del desarrollo de la pandemia, de multitud de señales que no atendimos en su momento, de lecciones que no aprendimos o que no aprendemos, de propuestas que van planteándose, y también nos hablará finalmente de las perspectivas en torno a la globalización y el coronavirus del Real Instituto Elcano, donde tocará el tema del futuro inmediato de la globalización después de la pandemia. En la segunda parte de esta conferencia, que podréis ver en nuestro canal de YouTube el próximo viernes, don Alejandro Molins, experto en comercio y en la realidad social y política de China, que ha trabajado durante muchos años en ese país, nos hablará de otro aspecto muy diferente sobre la globalización y el coronavirus. Nos hablará concretamente de la cadena de suministro global, en el sentido de lo que ahora empezamos a plantearnos en todas las sociedades, que es qué nos viene detrás, cuál va a ser la factura económica y social de esta pandemia, que de momento está centrada en sus aspectos sanitarios. En esta cadena de suministro global, Alejandro nos hablará de los cambios que está habiendo a tenor de lo sucedido o lo que está sucediendo con la pandemia, del control y las nuevas barreras al comercio que se están estableciendo, de los efectos
inmediatos que todo esto está teniendo en el comercio con China, de la gestión estratégica y el papel de los estados, y incidirá finalmente de manera muy importante en el tema de la geopolítica y el coronavirus, en el sentido de que esta confrontación que viene ya produciéndose desde hace tiempo entre USA y China por el comercio mundial y por la preeminencia geopolítica se está acentuando y está adquiriendo tintes nuevos después de la pandemia. Es una batalla global en la que el control tecnológico, sobre todo en torno al 5G, se ofrece como una de las líneas o vectores principales, y acabará diciéndonos algo sobre el papel de nuestra próxima y querida Europa en todo este problema, en el sentido de que tristemente Europa está perdiendo importancia y no está teniendo ningún liderazgo en todo este asunto. Espero que todo esto, aunque sea un poco largo, lo disfrutéis y que os sea útil en algún sentido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Carmen Michelena y a sus directivos, singularmente a Vicente y a Eloy, la oportunidad que me dan de pasar un rato con ustedes hablando sobre las circunstancias que nos rodean a todos en estos momentos. Y especialmente también a Alejandro Molins por la idea de dar esta conferencia y invitarme a participar con él en ella. El título es suyo y se trataría de compartir con vosotros las dudas, los desafíos y, si es posible, alguna idea de lo que nos ha ocurrido y de lo que nos está ocurriendo y de lo que quizás nos pueda ocurrir. He querido subtitularlo con el mensaje: somos olas de un mismo mar, hojas de un mismo árbol y flores de un mismo jardín, que sabéis que es el mensaje que el gobierno chino ha colocado en los envíos de material sanitario que realiza a los distintos países y que, en mi opinión, indica muy acertadamente, dentro de la poesía que ese país suele ofrecernos, la idea de que vivimos en un solo mundo global y que lo que nos pasa a unos acaba pasándonos a todos los demás. Después de la presentación de Vicente, comenzaremos con una primera parte. Aquí tiene los capítulos, una idea más o menos de los capítulos a desarrollar, y habrá posteriormente una segunda parte que realizará Alejandro Molins. Quiero empezar con los avisos genéricos, lo que he llamado los avisos genéricos. No trato de citar ni a Nicodemus ni a ninguno de los múltiples y falsos profetas que estos días nos anuncian, nos dicen que hubo otros que anunciaron lo que iba a ocurrir. Algunos, por cierto, que han provocado alguna consecuencia desagradable, especialmente en el Reino Unido. En primer lugar, quiero citar a Barack Obama, que, siendo presidente de los Estados Unidos en febrero de 2014, avisa en un vídeo que ha corrido mucho estos días de la probabilidad de que exista una epidemia similar a lo que él llama la gripe española, que, como todo el mundo sabe, se inició en un campamento militar precisamente en Kansas, aunque luego efectivamente fue traído por las tropas españolas a Europa. Él lo hace no tanto para avisar de una pandemia, sino para apoyar su idea de que hay que establecer un sistema de emergencia, un almacén de emergencia que permita acudir en situaciones graves, y que para ello es necesario que el Congreso de los Estados Unidos habilite los fondos necesarios. En 2008, en noviembre de 2008, el National Intelligence Council de Estados Unidos, una agencia de inteligencia ligada a la seguridad nacional, hace un informe de Global Trends 2025, un mundo en transformación, en el que cita textualmente que la aparición de una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta, para la cual no existen contramedidas adecuadas, se podría convertir en una pandemia global.
En unos párrafos más adelante incluso llega a decir que, cita algunas de las conocidas, y que un derivado del COVID, en aquel momento el que se conocía, podría ser la nueva pandemia. Hemos conocido también el mensaje de una profesora presidenta de la Unidad de Salud Pública de la Universidad de Edimburgo, Davis Ridder, que dice que la mayor amenaza para la población británica sería que un animal de un granjero chino, que el granjero infecte a la comunidad local y ésta coja un avión y venga al Reino Unido. Esto es de junio de 2018 y es exactamente, o muy exactamente, lo que ha pasado. Y quiero volver a recordar lo que hablábamos en otra conferencia del informe de Davos en 2019, un informe que habla del final de la globalización 4.0, y que dice que el mundo será más vulnerable a los impactos de enfermedades infecciosas. Ya digo que estos avisos, que son genéricos, que no querían decir que en el 2020 fuera a pasar nada en concreto, pero en cualquier caso indicaban una cierta preocupación que, como es lógico, ha sido mundialmente desatendida. Y junto a ellos se han desatendido algunos indicios más directos. La globalización no es solo ni principalmente un comercio de bienes, es también un comercio de servicios que implica el movimiento de mucho personal. La globalidad de las personas se hace a gran velocidad, y normalmente son desplazamientos en avión, con una gran intensidad. Millones de personas son los que se mueven cada año, y con una gran movilidad, una hipermovilidad. Es decir, no es un tráfico de un punto a otro punto, sino que es un tráfico que pueden dar distintos saltos. Por citar algunos números, el tráfico mundial de aviación ha venido a ser en 2018 del orden de 30 millones de vuelos al año, con 3.000 millones de pasajeros al año. Y de todo ese tráfico, las salidas desde China han sido, en el pasado mes de enero, unos 12.000 vuelos con 2,5 millones de pasajeros. Esto es quizá el primer punto a considerar. Siempre pensamos que China es un país muy lejano, que viven aislados o muy aislados, salvo los que vienen aquí a vendernos distintas baratijas, pero 2,5 millones de pasajeros al mes es una enorme cantidad de personas que se distribuyen por todo el mundo. Hay que añadir que cuando nos dijeron que salía la infección en la ciudad de Wuhan, pues todos pensamos que una ciudad perdida en el interior de China, desconocida, total tenía algo más de 11 millones de personas y que difícilmente nos iba a llegar. Nadie se preocupó de mirar que esa ciudad tenía enlaces con Londres y con París de varios vuelos a la semana, y que con la movilidad que estábamos hablando y que coincidió además con el Año Nuevo Chino, pues el número de pasajeros que desde China podían llegar a Occidente, o el de occidentales que podían viajar a China y volver a sus países de origen, iba a ser muy elevado. Prueba de ello es que, aunque luego veremos las fechas de aparición de la infección, mes y un poco después, el 30 de enero, una gran cantidad de compañías aéreas importantes empezaron a cancelar sus vuelos. British Airways, que tenía un vuelo diario, lo canceló, y con ellos United Airlines, Cathay, Uran Airlines, que conecta China con Rusia, canceló sus vuelos desde Rusia hasta Europa, Lufthansa, e incluso Iberia, que canceló sus vuelos. Es cierto que los mantenía Air France. Si miramos el gráfico de la parte izquierda, podemos ver, la zona verde son como han caído los vuelos, y la línea negra eran los vuelos de 2019, que lógicamente en 2020, que es la zona negra, pues hubieran sido aproximadamente los mismos o un poco mejores. A la izquierda la flecha indica la situación el 30 de enero, es decir, un momento en el cual pues los vuelos del 2019 coincidían aproximadamente con los vuelos del 2020, pero habían empezado a bajar ya, y fueron bajando muy rápidamente
hasta algo después del 9 de marzo, que es la flecha de la derecha, y luego ya cayeron verticalmente. Es decir, que entre el 30 de enero y el 9 de marzo se podía apreciar que los vuelos habían caído de manera muy singular. Si miramos el gráfico a la derecha, vemos que una vez que aparece la primera infección en Italia, hay un primer momento en el cual caen los vuelos hacia Italia, que es la línea de caída vertical azul, y como consecuencia caen un poco los vuelos también hacia Europa, que es la línea roja. Eso se estabiliza y llegamos a las fechas de finales del mes de febrero, donde los vuelos a Italia caen radicalmente y en consecuencia los vuelos hacia Europa. La línea amarilla es simplemente el número de contagios. Luego, por lo tanto, si alguien se hubiera preocupado en pensar que los movimientos de personas desde China y hacia China podían tener una cierta influencia en la transmisión del virus, pues a lo mejor hubiera podido tomar las oportunas prevenciones. Vamos a ver un poco cómo se ha relacionado el calendario de actuaciones. No intento con ello llegar a ninguna incidencia especial sobre determinadas fechas que todo el mundo todos los días se echan en cara, sino poder un poco ver la sucesión de acontecimientos. Fechas son todas oficiales, están sacadas de documentos oficiales, aunque algunos de los organismos no guardan el log de todos y cada uno y ha habido que reconstruirlo y no es fácil volverlos a plantear como bibliografía documental. Por lo que sabemos, el 8 de diciembre en Wuhan empiezan los índices de contaminación que duran todo el mes de diciembre, que termina con 27 casos, de los cuales hay 7 muy graves. Y el 7 de enero se identifica el virus, el llamado COVID-19. Principios de enero. Hasta el 30 de enero se suceden reuniones, conferencias, pruebas, y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara lo que llama Emergencia de Salud Pública Internacional, ESPI, pero dice textualmente que eso no obliga a ninguna restricción de viaje o de comercio alguno. Es decir, que a finales de enero, un mes y casi 2, la Organización Mundial de la Salud no recomienda ninguna acción especial. Al día siguiente llegan a Torrejón los primeros españoles y 5 europeos más que entran en cuarentena en el Hospital de la Defensa de Gómez Ulla. En febrero aparece en España un turista alemán en La Gomera que se puede averiguar que viene a través de un contacto de segundo nivel que venía de Wuhan. En consecuencia se crea un comité de coordinación interministerial que empieza a seguir cómo va esa emergencia de salud pública internacional. Se detecta el día 9 a un británico en Mallorca que venía de Francia, donde a su vez había estado con alguien que venía de Wuhan. El 13 de febrero el ministro de Sanidad dice que España tiene suficiente material, que no nos preocupemos, que no pasa nada y que además se trabaja para asegurar que no va a pasar absolutamente nada. Y a finales de mes, y han pasado 2 meses desde que comienza la epidemia y un mes entero desde que se declara esa emergencia, pues se reúne el Consejo Interterritorial de Salud y, se prohíben que los sanitarios viajen, hagan congresos, etcétera, y también se prohíbe que se celebren a puerta cerrada determinados eventos de tipo deportivo en las zonas de riesgo, es decir, en aquellas zonas de Italia, La Gomera, etcétera, ya infectadas por el virus. Así las cosas, el 6 de marzo tenemos en España 365 contagiados, con un aumento sobre el día 3 del 54% y ya hay 5 fallecidos. Y en 3 días, el 9 de marzo,
aparecen casi 1.000 contagiados, un 175% de incremento, y 19 fallecidos. Y entonces se recomiendan, ese día 9, las medidas de distanciamiento en el ámbito laboral, el cierre de los colegios, el que nos lavemos las manos, el que no nos toquemos las narices y una serie de medidas que todos conocemos. El 10 de marzo se prohíben los vuelos desde Italia, vuelos que muchas otras compañías habían prohibido, y al día siguiente tenemos ya 2.000 y pico contagiados, 47 fallecidos, de los cuales la mitad de los contagiados y más de la mitad de los fallecidos están en la Comunidad de Madrid. Y en ese momento la Organización Mundial de la Salud declara pandemia, que es simplemente que la epidemia ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. Es decir, que la epidemia internacional se ha extendido a todos los países más o menos al mismo tiempo. Es prácticamente un cambio administrativo, no hay más allá. El 13 de marzo nos avisan de que se va a aprobar al día siguiente el estado de alarma. Tenemos ya 4.200 contagiados, una previsión en ese momento por las autoridades de llegar a 10.000 y tenemos ya 120 fallecidos y llegamos así al 14 de marzo, donde se declara el estado de alarma. Pero es que en esa lucha de fechas, como se habían reunido los comités interministeriales de salud y había ciertas prevenciones y las distintas autonomías habían reunido a sus consejos de gobierno y habían aconsejado lo de que nos laváramos las manos y que los niños no fueran a los colegios y que tuviéramos cuidado, etcétera, etcétera. Quiero como muestra de lo que estaba pasando poner un resumen de un documento, que ese sí lo tengo entero, pero he quitado las referencias a qué comunidad concreta se trata, de fecha 5 de marzo. 5 de marzo, la directora general de Salud Pública de una comunidad, identifica el virus, etcétera, etcétera, y recomienda textualmente que la población general puede continuar con su actividad con toda normalidad. Es decir, esto pasa el día 5 y el día 9 tenemos ya 1.000 contagiados. La prensa, he citado dos, El País y La Vanguardia, venían publicando, y ahí están las fechas con portadas de la preocupación de lo que estaba pasando. Esto no quiero decir con ello que nuestras autoridades sean, no sé, que intenten ser unos desaprensivos o sean unos ignorantes. No, yo lo que creo es que han seguido, seguramente sin haberlo leído, lo que Camus en este libro que se ha hecho tan popular en estos tiempos venía escribiendo. Cuando se reúne un comité de salud en la ciudad de Orán ante la llegada de la peste, todavía no se ha declarado, y en ese momento, pues en ese comité, el doctor, que sabe bien lo que era la peste, pero que en verdad reconocerlo oficialmente obligaría a tomar medidas implacables. Eso es efectivamente lo que empezó a pasar en España, en las comunidades y en muchos países europeos, no el día 14, sino días antes de llegar a esa situación de medidas implacables. Con todo, si hubo quien supo entender la realidad, y quiero citar exclusivamente dos casos, que seguramente habrá muchos más, pero estos son los más conocidos. El 24 de enero, es decir, una semana antes de esa fecha del 30, y desde luego mucho antes del 14 de marzo, o del 5 o 6 de marzo, el jefe de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía Nacional, leyendo las informaciones que publica la Organización Mundial de la Salud, de adoptar medidas preventivas, especialmente en los puestos fronterizos, encarga la compra y distribución en los puestos fronterizos de la utilización de guantes de nitrilo y de mascarillas de tipo FFP2, que son las adecuadas. Lógicamente ha sido cesado de su puesto, puesto que esta comunicación, pues hombre, incidía en una cierta alarma, aunque estoy seguro que no públicamente, pero sí en la intimidad,
gran número de agentes de policía en fronteras y, por descontado, los pasajeros que ese día pasaron por los aeropuertos le agradecerán su previsión. Y el 8 de marzo, un día justo antes, se produce de la situación del día 9, de la grave situación del día 9, el día 8 de marzo, el famoso domingo, se produce el primer paciente en Murcia y el 10 el primer paciente en Cartagena. Y antes de seguir, hay facultativos en el Hospital de Cartagena que hacen una planificación. Estoy hablando del 10 de marzo. Dividen las admisiones de urgencias, aíslan plantas del hospital, dedican 150 camas más y 25 UCIs más a la planta que van a dedicar a los posibles infectados del COVID y dedican a los centros de atención primaria a que sigan por teléfono las sospechas de aquellos que les llamen. A 18 de abril, es decir, más de mes y medio más tarde, si vemos las cifras por 100.000 habitantes, en ese momento concreto, que es de las que tengo datos, en Murcia hay 70, en Cataluña 500, en Castilla-La Mancha más de 800 y en Madrid más de 1.000. Es cierto que no son sitios comparables, la densidad de población, las distancias, la aglomeración en Madrid y en Barcelona no es la misma, pero por 100.000 habitantes los números son claramente significativos. ¿Qué podíamos haber aprendido? Bueno, o al menos en mi opinión. Hay una Ley General de Sanidad del año 86, del recordado Ernest Lluch, entonces ministro de Sanidad, que en su disposición adicional segunda dice que se regulará el órgano encargado de la gestión, un depósito estratégico para emergencias y catástrofes, todo ello dentro del ejercicio de funciones competencia de la Administración del Estado. Ya comprenderán que nada de esto se ha ni siquiera leído. Hay una Ley de Seguridad Nacional de 2015, cuyo artículo 10 dice que es un ámbito de especial interés a los efectos de la ley la seguridad sanitaria. Esto de especial interés luego veremos que se repite. Aquí tenemos estados de guerra, de emergencia, de alarma y también un estado de especial interés, cualquier cosa que eso signifique. Y hay un centro europeo para prevención y control de enfermedades, con un nombre bien pomposo, yo no sé si es en inglés, que aquí está cuáles son sus misiones, determinar y evaluar riesgos de enfermedades transmisibles, recoger, analizar y difundir datos de vigilancia y realizar evaluaciones rápidas de riesgos. Estoy convencido que todos los que me escucháis conocéis la actuación eficaz, decidida y segura que ha tenido este Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades. ¿Qué podíamos haber aprendido también? Pues una cosa muy curiosa. En mayo de 2005, que estaba amenazando otra epidemia internacional por la OMS, lo que llamamos entonces la gripe aviar, se estableció un plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de gripe. Normalmente, en este caso, ponían de gripe aviar. Esto se hace en mayo de 2005, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y se actualiza un año después ante posibles pandemias. Y tiene una serie de anexos que dicen pues, todos los procedimientos a seguir, lo que hay que hacer, los protocolos de actuación, los manejos de los clínicos de los pacientes, e incluso un plan de continuidad de las empresas. Bueno, esto está colgado en la página web del Ministerio, está al alcance de cualquiera y desde luego no lo ha leído absolutamente nadie de los numerosos comités que se han dedicado estos días a gobernar esta situación. No es la gripe aviar, pero algunos de los documentos, bueno, pues podrían haber servido para realizar las actividades que ha habido que volver a escribir deprisa y corriendo. Y llegamos a otras cosas que podíamos haber hecho. La Estrategia de Seguridad Nacional, es verdad que es de 2017 y la presenta en el Congreso el entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, don Iván Redondo, hoy muchísimas más cosas en su gabinete. La estrategia,
que alguno me habéis oído hablar en conferencias anteriores, que creo que es una buena carta a los Reyes Magos, porque, bueno, es un buen documento que describe una serie de cosas sin ninguna intención de que efectivamente luego se lleven a la práctica. Divide los peligros en amenazas y desafíos. Las amenazas, pues una serie de conflictos, terrorismos, espionajes, etcétera, y los desafíos, entre ellos está las epidemias y las pandemias. Y además dice que esto se va a producir o se puede producir, cita 4 espacios: el ciberespacio, el espacio marítimo, el espacio aéreo y lo que llama el ultraterrestre, que es lo que las personas normales llamamos el espacio. Bueno, y ante la posibilidad de una epidemia, pues habla de lo que hay que hacer: seguridad frente a epidemias y pandemias, marca 4 líneas de acción y dice que hay que desplegar un equipo STAR, que es un equipo de actuación rápida que cuenta a la fecha con 20 personas. Y dice también cosas curiosas como que hay que, bueno, formar un Consejo de Seguridad Nacional que asuma la dirección, la coordinación, la gestión, etcétera, en los términos previstos en la ley esa que citábamos antes, y que en su composición, que detalla, contempla la participación de representantes de los partidos políticos, que, como se ha podido ver, pues ha sido perfectamente llamados a estos efectos. Y que también es asistido por un comité de situación en el cual coordinará las distintas administraciones. Y que se activará una comisión mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional para garantizar que los representantes públicos, los congresistas y senadores, puedan estar informados. Que es alguna de las cosas que efectivamente se viene cumpliendo todos estos días. Y hay una cosa que curiosamente también la Organización Mundial de la Salud ha denunciado, que es la infopandemia. Estos días, todos confinados, nos hemos dedicado con intensidad al WhatsApp, al Twitter, al Facebook, al correo electrónico y además actividades en redes. En España hay unos 22 millones de usuarios de Facebook y unos 4,5 millones de Twitter, es decir, una cifra que alcanza al menos la primera a casi la mitad de los españoles. Y que ya digo que durante estos tiempos hemos estado siguiendo y hemos podido todos comprobar el enorme aumento de bulos, mentiras y demás historias. La mayoría de tipo político, algunos incluso rozando las calumnias. Y la mayoría pues no son delito, son simplemente una muestra de un cierto ambiente y de una cierta degradación social. En algunos casos se busca rendimiento económico. Ha habido denuncias de fraudes, de extorsiones. Bueno, se busca también que si hay un determinado bulo que alcanza gran notoriedad, yo le puedo pegar mi publicidad y ya tengo ahí asegurada. Pero desgraciadamente se busca también la generación de miedo, el ventajismo político e incluso la generación del ocio. Y eso ha llevado, a mi juicio, a un fuerte repunte de lo que se suele llamar guerra civilismo. En el mono de la derecha se puede ver un informe del gobierno de fecha 17 de marzo, es decir, a los pocos días, donde cita 50 y tantos noticias falsas, informe que no ha vuelto a publicar en más de los casi 2 meses que llevamos. Solo se ha publicado, que yo sepa, este número. El País dice que recibe unos 10.000 mensajes al día, de los cuales el 5%, que es una importante cifra, son injuriosos, y el 20% son mensajes del mismo interlocutor, que escribe varios mensajes al día, muchas veces con identidades falsas y casi siempre con idea de un cierto activismo político. Los gobiernos presumen, y el nuestro dijo en la sesión de investidura que lo iba a hacer así, de que van a perseguir las fake news, las noticias falsas. Dice lo mismo otros gobiernos extranjeros, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Claro, lo que nos ocurre es que no sabemos si los globos sonda, que estos días hemos también recibido muchos, son noticias falsas, si el marketing permite todo, y gran parte de las acciones de unos y otros han sido
dirigidas al marketing, si el seleccionar en las conferencias de prensa a unos medios en unos determinados formatos son también un medio de control, si damos audiencia a un medio extranjero que dice que tiene 17.000 seguidores, todos ellos extranjeros, en un país de Latinoamérica, no parece que sea algo muy necesario, salvo que ocupa el lugar de otro medio nacional. Y a mí al menos me queda la duda si informaciones falsas, aunque se digan en sedes parlamentarias, no son solo exageraciones, sino también noticias falsas. La muy conocida Hannah Arendt, en su libro Verdad y Política, viene a sentenciar que nadie ha dudado jamás que la verdad y la política nunca se han llevado demasiado bien. Vamos a ver qué ideas y qué proyectos parece que pueden existir. En primer lugar, ¿cuánto vamos a perder? A primeros de mayo y con base final del segundo trimestre, tenemos una serie de previsiones que hacen, por un lado, Medea, el Banco de Bilbao o la Fundación del Pino, y que hablan de caídas del 8% del PIB para finales de año. Funcas habla del 10% y Free Market de hasta el 14%. El gobierno acaba de sacar una previsión de quedarse en el menos 8,8, menos 9% a finales del segundo trimestre y a partir de ahí comenzar una cierta recuperación. Hay que tener en cuenta que el PIB, el 1% del PIB español son unos 20.000 millones, es decir, que si perdemos el 9% vamos a perder del orden de 180.000 millones de euros, que es una cifra a considerar. Además, vamos con ello a obtener cifras muy preocupantes de paro y de pobreza. La EPA del primer trimestre da un número de trabajadores activos, ocupados y en ERTE, que es la suma administrativa, pues porque los trabajadores que están en el ERTE técnicamente están activos, viene a ser unos 19.700.000 personas. De esos hay que descontar, ya digo, los trabajadores que están en ERTE, que son aproximadamente algo más de 500.000, una cifra de inactivos por toda clase de gente que ha terminado la carrera y no ha encontrado empleo, gente que se fue voluntariamente porque lo iban a contratar y que al final no lo han podido contratar. Hay unos 250.000 personas que son inactivos, pero que son inactivos de forma no voluntaria. Y por fin hay 3.300.000 parados. Con estas cifras, el gobierno piensa que se puede llegar a un 19% de paro a finales de este año 20 y que solo se recuperará 2-3% a lo largo del año 2021. A eso hay que sumar que los hogares sin ingresos en ninguna de las personas que componen el hogar está del orden del millón de personas, perdón, del millón de hogares, con lo cual suponen 2 millones de personas aproximadamente. Es decir, que las cifras de paro y de pobreza en España van a ser tremendamente significativas a finales de este año. Y llegamos así a algunas de las preguntas clave. ¿En cuánto nos vamos a endeudar? ¿Cuáles van a ser los presupuestos para el año 21? Desde luego no para el año 20, que está a estos efectos prácticamente perdido. Pero con el documento que ha enviado el gobierno a Bruselas, si como parece razonable Bruselas se lo admite en líneas generales, pues de ahí se construirán antes del mes de junio o julio los presupuestos para el año 21. Hay que tener en cuenta que los ingresos van a caer de manera enormemente considerable por falta de actividad y que por lo tanto habrá que los gastos van a aumentar mucho en el área social, pero que hay determinados gastos previstos que no se van a poder realizar. Y la otra pregunta es cuánto va a durar la recesión. A lo largo de estos días ha habido distintas
reflexiones académicas sobre la forma en la cual podríamos recuperarnos de esa recesión que el gobierno admite ya que se va a producir a finales del segundo trimestre de este año. Ya digo que es una discusión un tanto académica, que hay una posible recuperación en V, optimista, que nos daría que se recupera esto a finales del tercer trimestre y que es lo que pasó en Estados Unidos en el año 53. Una recesión en U, tendríamos una caída y una recuperación en dientes de sierra que, bueno, pues llegaría prácticamente hasta el año 2021 aproximadamente, finales del 2021. Una recuperación en L, con una caída del 6%, que se mantendría a lo largo de bastante tiempo, al menos hasta finales del 2022, y que luego empezaría una recuperación, es lo que pasó en Japón, desde el año 90 al año 95. Ha aparecido una nueva figura que se conoce con el nombre del logotipo de Nike, o la V asimétrica, como se quiera llamar, que es precisamente la que ha planteado la vicepresidenta Nadia Calviño en su propuesta a Bruselas, y que sería una caída, ya digo, del menos 9% a finales del segundo trimestre, y a partir de ahí una recuperación que alcanzaría su vuelta a la normalidad anterior, pues en el orden de comienzos del 2022, es decir, que estaríamos recuperándonos en año y medio aproximadamente. Coincide bastante con el estudio presentado por Deloitte para la eurozona. Pero nos encontramos con que vamos a tener que superar unas enormes dificultades y tendríamos que pensar seriamente si vamos a ser capaces de hacerlo. Nos encontramos ante una profunda herida sanitaria, social, económica y política, que va a dificultar enormemente la recuperación si no somos capaces de encontrar las formas adecuadas para ello. En el ámbito sanitario hay que recuperar la dotación sanitaria en instalaciones, en equipos y especialmente en personal. Algunas autonomías precisamente están planteando ya la posibilidad de volver a situaciones anteriores en cuanto a los déficits de personal, lo cual indica que hay gente que no aprende de lo que nos está pasando. Hay también que estudiar la relación público-privada entre las formas de prestar la asistencia sanitaria a la gente, a los ciudadanos. Ni todo puede ser público, ni posiblemente algunas de las situaciones privadas se van a poder mantener. Esto va a ser muy especialmente complicado en el área de las residencias de mayores. En ellas, bueno, mayoritariamente son de titularidad privada, algunas veces con una titularidad, vamos a decir, harto discutible en cuanto al fin último que se busca, pero es que incluso en aquellas bien o muy bien gestionadas se van a encontrar con que desgraciadamente la mitad de sus usuarios han fallecido. Eso significa que para mantener funcionando la residencia o se sube de manera muy importante al resto de los usuarios los precios, o existe algún tipo de ayuda pública, puesto que esto es algo que difícilmente se van a encontrar nuevos usuarios. Por lo tanto, hay que replantearse de manera muy profunda cómo van a funcionar a partir de ahora las residencias, cuando además es necesario dotarlas de una asistencia sanitaria desde la Seguridad Social que hasta la fecha no ha existido. Y que en el caso de las primarias, de las privadas, pues puede ser con un concierto, también con la Seguridad Social, o bien simplemente con atención médica privada. Pero en cualquier caso tienen que tener un importante cambio en cuanto a la atención médica que se presta a sus usuarios. Y finalmente, y vuelvo a una de las lecciones que no habíamos aprendido, es necesario establecer
un equipamiento estratégico de tipo sanitario. Equipamiento que puede ser central, que puede ser autonómico, que puede ser a nivel hospitalario, puede ser como administrativamente se quiera configurar, pero va a haber que realizarlo. Por poner un solo ejemplo, hemos oído la batalla por los respiradores, hemos visto que una pequeña empresa de Móstoles que fabricaba 100 respiradores al año ha pasado a fabricar del orden de 1000. En España las necesidades de respiradores venían a ser del orden de 500, 600 al año, 400 de fabricación nacional y algunos más de importación. Si ahora hemos fabricado más de 1000, y las cifras no son muy conocidas, el Ministerio de Sanidad hablaba de que quería llegar incluso a 10.000, eso significa que terminada la necesidad nos sobran varios miles de respiradores. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dejamos caer porque no les vamos a comprar en 5 años ningún respirador a las empresas españolas que los fabricaban? ¿Mantenemos la producción anterior, que sería lo lógico, incluso impulsando que haya nuevos tipos de respirador? ¿Y qué hacemos con los que sobran? Los tiramos, los guardamos en los hospitales. Este es el ejemplo de lo que hay que plantearse a efectos de ese equipamiento estratégico. En el ámbito social hay quien habla de que nos encontramos ante un hecho social nuevo, cualquier cosa que eso signifique. El gobierno habla de volver a una nueva normalidad, que tampoco sabemos muy bien lo que quiere decir. Pero es indudable que hay un deterioro familiar y social muy importante. Ha habido un elevadísimo número de fallecimientos con dificultades para saber incluso dónde se ha enterrado al familiar. Ha habido que incinerar a gente que en otras circunstancias hubiera tenido un enterramiento normal. Hay un enorme dolor, tiene que haber funerales, duelos, todo esto va a generar una profunda herida social. Junto a eso vamos a tener millones de pobres. Parece que ha aumentado la violencia de género. Es posible también que haya aparecido un baby boom, que aumenten los divorcios y, por descontado, que aparezca algún tipo de suicidio. Todo esto va a generar un deterioro social importante. En el ámbito económico ya hemos visto las cifras, pero más allá de las frías cifras, va a haber empresas que van a tener enormes dificultades para seguir funcionando y que incluso van a desaparecer. La economía sumergida seguramente va a crecer y va a crecer con niveles de salario menores a las situaciones anteriores. En el campo de los autónomos, de los famosos riders, del empleo doméstico. Frente a esto, son necesarias nuevas inversiones. Nuevas inversiones, bien por capital extranjero, bien por capital nacional y también por capital público. Y esto plantea la necesidad de, quizás, nuevas nacionalizaciones. Algo que en otros países tan poco sospechosos como Alemania se están produciendo. Nacionalizaciones no de las grandes empresas, siempre se habla de las eléctricas, la banca, etcétera. No, nacionalizaciones por inyección de dinero público en empresas de tipo mediano. Y que habrá que plantear cuáles son las condiciones de esa nacionalización, en qué porcentaje, de qué manera se va luego a revertir según la empresa vaya saliendo adelante, cómo va a poder ir recomprando ese accionariado que ha ido a parar a manos públicas. Y cuál va a ser el control por parte de las administraciones, esperemos con notable diferencia al control que se ejerció en las cajas de ahorros. Bueno, empresas con cierta nacionalización, incluso empresas extranjeras, que tendrán que moverse en el marco del libre comercio de la Unión Europea, lo cual va a obligar también a que la Unión establezca algún tipo de precauciones hacia ese libre comercio cuando la empresa tiene una parte que pertenece al Estado. Y finalmente, la fiscalidad.
La ministra Calviño otra vez acaba de decir que no va a haber una subida importante de los impuestos. Pero está claro que necesitamos una nueva fiscalidad. Si el Estado se endeuda, al parecer, hasta llegar a valores del 113% del PIB, esa deuda habrá que pagarla. Y si al mismo tiempo se generan toda clase de subsidios, créditos, ayudas, etcétera, eso es a partir de unos fondos que hay que generar a partir de unos ingresos. Luego, por lo tanto, se va a exigir una nueva fiscalidad. Aquellas autonomías que alegremente hablan de proporcionar salarios de premio a los sanitarios, lo pueden hacer. Está transferido y pueden hacerlo a costa de sus propios presupuestos. Y cuando hablan de disminuir la presión social también a ciertos colectivos, también lo pueden hacer. Pueden disminuir la presión social del tramo autonómico hacia esos colectivos. Pero al final será necesario una nueva fiscalidad, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. ¿Y para qué hablar de la fiscalidad europea? Es verdad que cuando se están solicitando ayudas hay países que son reticentes a ayudar a los países del sur porque, como ellos dicen, nos lo gastamos en vino y juerga. Bueno, también es verdad que hay determinados países donde la fiscalidad les acerca mucho a paraísos fiscales. Eso también tendría que estudiarse en Europa. Ha habido algún banco europeo, algún banco español, perdón, que ha abierto en Luxemburgo posibilidad para que cuentacorrentistas españoles de más de medio millón de euros se establezcan allí. Será porque hay alguna diferencia fiscal entre tenerlo en Luxemburgo y tenerlo en alguna de las ciudades españolas. Europa debería plantearse también este punto y se lo dejo para el amigo Alejandro en una mayor explicación. Y finalmente el ámbito político. El presidente habla de una nueva política que no sabemos bien tampoco en qué consiste. Para muchos de nosotros el Estado ha demostrado que no funciona adecuadamente. No funciona en el ámbito central y desde luego no funciona tampoco en el ámbito autonómico. Y donde no funciona es en la relación entre el ámbito central y el ámbito autonómico. El autogobierno de nuestras autonomías exige una coordinación y una cooperación real con el Estado central. Y coordinación no significa recentralización, significa exactamente eso, coordinación. Y para ello hace falta la voluntad política de querer coordinar y la voluntad política de quererse coordinar con las demás. Y para ello también la necesidad de una penalización si no se cumple con lo que se acuerde en los mecanismos ordinarios de coordinación. Esto que suena un poco duro es lo que hace también Europa cuando algún país no cumple con algunas de las directivas necesarias. Es verdad que si no cumple con las grandes líneas, como Hungría o como Polonia, ya no sabemos qué hacer, pero si cuando no se cumple con algunas de las líneas más normales, pues Europa pone penalizaciones económicas. Pues podríamos estudiar también penalizaciones económicas si alguna autonomía no cumple con lo acordado. Claro que para ello deberíamos volver a tener una fiscalidad autonómica que fuera un pacto razonable, que es una ley que llevamos incumpliendo durante bastantes años. Y por terminar el punto internacional, el punto político, perdón, está claro que no han funcionado los mecanismos internacionales. Desde la OMS, muy tocada desde que con motivo de la gripe aviar, pues aconsejaron a bastantes estados, entre otros al nuestro, que compráramos determinadas vacunas, porque uno de los miembros de la organización estaba relacionado económicamente con el laboratorio que las producía, a muchos otros donde los mecanismos de nombramiento y los mecanismos de volverse a posicionar en los puestos son, por decirlo de alguna manera, manifiestamente mejorables. Es verdad que a todos nos gusta cuando esos mecanismos no son favorables, no hay más que recordar las Olimpiadas del 92
y que nos molestan más cuando esos mecanismos son desfavorables y hablamos entonces de nepotismo o incluso de corrupción. Pero el G7, que se compone de 8 y a veces de 10, tampoco ha funcionado, ni el G20, ni la ONU, ni el Fondo Monetario Internacional, ni por descontado la Unión Europea. Entre las muchas ideas y proyectos que están apareciendo, en primer lugar, y en el ámbito europeo, está el Pacto Verde. Reestudiar, y lo han pedido 13 países, al principio 10, luego se sumaron 3, adelantar los elementos del llamado Pacto Verde para acelerar la recuperación económica. Lo han planteado el 9 de abril y de momento no sabemos nada al respecto. Se trataría de ampliar las inversiones en movilidad sostenible, en energías renovables, en rehabilitación de edificios, en I+D, en biodiversidad y en economía circular. Aspectos algunos que en el caso español sería interesante dada la capacitación que tenemos en determinados ámbitos. Desde el punto de vista puramente español, se empezó hablando de la reedición o no de los pactos de la Moncloa y finalmente hemos terminado en una comisión del Congreso, una comisión no permanente, para la reconstrucción social económica. Hace ya 15 días, en este momento, que se aprobó la formación de esa comisión, con 46 miembros. Sabemos el número por parte de número que van a participar por parte del Partido Socialista, del PP y de Vox. No sabemos el resto de los partidos en qué número van a estar. No sabemos quién lo van a componer. No sabemos 15 días después absolutamente nada de cuándo van a comenzar a trabajar. Tienen que trabajar a lo largo de 2 meses, que pueden ser prorrogables y, en principio, en 4 áreas que son 5. La sanitaria, la económica, la social, la de libertades públicas y quizás, y esa es la 5ª área, de Unión Europea. De momento, sabemos también que uno de los partidos ha propuesto una 6ª área que sería el estudio de cómo se ha comportado la clase política ante la crisis y que seguramente será rechazada. Cuando se estableció el estado de alarma, se nombró una comisión, un grupo técnico de trabajo formado por el presidente y 4 ministros. Sanidad, evidentemente, Interior, Defensa y Transportes. Curiosamente, con 4 vicepresidentes en el gobierno, ninguno estaba en esa comisión. Y por lo tanto, el de Sanidad, además de tener que realizar las labores propias de su ámbito, tenía que coordinar al resto de los ministerios en las funciones que les correspondieran. Bueno, al cabo de un mes, poco más de un mes, por aquello de seguramente de no dejar a nadie atrás, se incorporaron los 4 vicepresidentes. Hay que tener en cuenta que, aunque se sabía desde el primer momento que la situación económica iba a ser muy grave, no había nadie del área económica en la primera comisión. Y si leemos el texto del estado de alarma, vemos que está muy detallado las actuaciones de Interior, las actuaciones de Transportes, pero no hay nada con respecto a las actuaciones de Sanidad ni a esas actuaciones en el ámbito económico. Bueno, en este momento, además de esa comisión del Congreso, tenemos la Comisión Interministerial de Desescalada y Reconstrucción, que dirige la vicepresidenta de Transición Ecológica, otra comisión para el empleo, que dirige la vicepresidenta de Asuntos Económicos y una comisión científica que coordina el ministro Pedro. De manera que todos estos son los proyectos para comenzar la reconstrucción. A su vez, el Ministerio de Industria, dentro de esa comisión, ha solicitado a patronales industriales un plan de reindustrialización, puesto que una de las variables que más se está discutiendo es la posibilidad de una reindustrialización. La globalización ha hecho que gran parte de nuestra industria esté situada en otros países con salarios y condiciones de trabajo muchísimo menores. Bueno, si queremos reindustrializar
ciertas... dos aspectos hay que reindustrializar, si atendemos a lo que se está hablando en estos momentos. En primer lugar, producir aquí aquello que nos parezca de tipo estratégico. Mascarillas, equipos de protección, respiradores, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en una industria general, aquellas cosas que pensemos que es bueno a efectos económicos reindustrializarlo en España. Para eso va a hacer falta indicar el qué, el dónde y con qué ayudas se va a poder esto realizar. La patronal AMETIC, que es la patronal de las industrias de telecomunicaciones, informática, y que por lo tanto está en la punta de la ola de ese tipo de industrias, en lo que se llama ahora la industria 4.0, ha propuesto un consejo asesor industrial con 4 áreas: salud, movilidad, agroindustria y turismo. El Instituto de Ingeniería de España ha propuesto reestudiar el informe del propio Ministerio, que se conocía como Directrices Generales de Política Industrial para España en el 2030. Al mismo tiempo aparecen una serie de ideas y proyectos a nivel autonómico. No sé tanto si por colaborar o por poder salir en los periódicos y decir que yo también tengo mis propias ideas. En Galicia han nombrado una comisión de expertos para que estudien los posibles escenarios de salida de la crisis y las acciones económicas, laborales y fiscales. En Cataluña no solo han hecho un documento, sino que además lo han enviado a la Comisión Europea, a 15 instituciones europeas, a varios think tanks y a lo que se conoce como los 4 motores para la Unión Europea, que son el agrupamiento de Lombardía, el Länder de Baden-Württemberg, la región de Auvergne-Rhône-Alpes y la propia Cataluña. Todo ello agrupado lo que se conoce como el Plan Oriol-Millà, que tiene ciertas contestaciones en el ámbito de la propia Generalitat de Cataluña. El Ayuntamiento de Madrid ha nombrado también una comisión de expertos e incluso dentro del Plan Reactiva Madrid acude a las aportaciones de los ciudadanos. Ya vemos, por lo tanto, que no será por falta de planes. Si atendemos a las áreas que más generalmente todo el mundo dice que hay que estudiar en profundidad, en primer lugar, el turismo. El turismo es aproximadamente el 12% del PIB, por lo tanto, no podemos renunciar al turismo. La duda metódica de si turismo o industria es lo mismo que la antigua discusión de si mantequilla o cañones. Bueno, pues las dos cosas. El turismo es una base de nuestra economía y es una base que es posiblemente la que más ha sufrido en este momento. Y a lo mejor tenemos la posibilidad de hacer bueno ese eslogan permanente que nunca se cumple de un turismo de calidad, que es el que nos permitiría recuperar económicamente a mayor velocidad la posición del mismo en la economía. El inserso, que funciona en este campo extraordinariamente bien, podría aportar ideas e incluso capacidad de gestión para otras áreas alejadas de lo que es exactamente su labor normal. Hay que ampliar el modelo. Hay que estudiar con especial cuidado el turismo en las islas y sobre todo en Canarias, puesto que por su situación dependen mucho de las comunicaciones con las distintas islas, con Europa y con la península. En industria habría que apostar en serio por la recuperación. Hay que definir las capacidades estratégicas y hay que definir cómo sostenerlas. Y sin duda, desde mi punto de vista, apostar por lo digital. Lo digital es lo único que ha funcionado no bien, muy bien en estos tiempos. Las líneas, la fibra óptica, los móviles, los ordenadores, el teletrabajo, todo ello ha funcionado extraordinariamente bien y socialmente ha sido una importantísima válvula de escape. Extenderlo de forma territorial a la España vaciada. Estudiarlo para que el teletrabajo sea una opción que hay que definir adecuadamente. En educación, lo mismo. No
más allá de las situaciones coyunturales, hay que estudiar la posibilidad de que la educación se extienda, el teletrabajo, la teleeducación, de forma adecuada. Por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en un estudio de movilidad del año 18, el 27% de las personas que llegan todos los días a la ciudad de Madrid lo hace por motivos de trabajo. Y el 16% lo hace por motivos de educación. Es decir, que prácticamente la mitad de la movilidad en la comunidad es por motivos de trabajo y educación. Si estudiamos la posibilidad de que exista una mayor capacidad de teletrabajo habitual y de formación y educación habitual también por teleformación, podremos reducir, por lo tanto, la movilidad, el consumo energético y la contaminación. Pero hay que estudiarlo de forma adecuada. Y por fin, el I+D+D, la investigación. No se pueden seguir teniéndolo como las siglas de lucimiento político para los programas y luego abandonarlo lamentablemente. No solo en dotación económica. Hay que fijar objetivos, hay que fijar organización y hay que atender al personal. No podemos seguir teniendo becarios que llevan siendo becarios durante 15 y 20 años y que solo esperan a que un tribunal alguna vez les dé la razón para que la administración los pueda contratar. Tecnologías verdes, reales, perdón, no en anuncios. El 5G, que es una oportunidad, los automóviles eléctricos, todo ello son factores que exigen una investigación dirigida, ayudada, coordinada y organizada. Si seguimos, como en algunas autonomías, publicando las órdenes de ayudas cuando ya se está terminando el año y por lo tanto difícilmente se puede acudir a ellas, estaremos cumpliendo el objetivo político en teoría y no haciendo nada en investigación y desarrollo. Y llegamos así a una reflexión final sobre el futuro inmediato de la globalización. Es normal que todo el mundo piense que la globalización va a presentar un aspecto diferente, que incluso va a disminuir y seguramente va a ser así. En una conferencia anterior, sabéis, los que lo hayáis seguido, que yo utilizaba el índice Elcano de presencia global como una buena medida de la globalización. Por recordarlo, ese índice tiene una parte económica, el 40%, una parte blanda, un otro 40% y una parte militar. Y cada una de ellas, a su vez, se definían una serie de subíndices que tenían en cuenta pues, energía, primario, fabricación, cooperación, ciencia, tecnología, turismo, migraciones y tropas y servicios, por indicar lo que eran algunos de los subíndices. Si miramos la variación de este índice global en la pasada década, desde 2010 a 2018, veíamos que afortunadamente el índice había crecido fundamentalmente en el área blanda, algo menos en el aspecto de economía dura, por decirlo así, la energía, el primario, la fabricación, y bastante menos en el área militar. Bien, Elcano, el Instituto Elcano ha hecho también un informe de cómo piensa que puede influir la actual situación en el índice de globalización, de presencia global. Y plantea tres escenarios. Un escenario de que la salida de la crisis sea aproximadamente igual que la situación en 2008, cuando comenzó la crisis anterior. Otro escenario que plantea que sea una situación peor. Y un escenario un poco raro, a mi juicio, porque dice que va a ser diferente. Bueno, yo creo que va a ser diferente y peor, no solo diferente. Y en cualquier caso plantea que entre los tres escenarios lo que va a mejorar o a liderar la presencia global es la línea blanda por encima de la economía dura y por encima, afortunadamente, de la línea militar.
Bueno, está claro que dentro de la línea blanca las pérdidas en turismo, en educación y en migraciones van a ser importantes, pero quizás se puedan compensar por las ganancias en tecnologías de la información, en ciencia y en otras tecnologías. Estos son los tres escenarios. Cada cual puede apostar por el que piense que va a ser más real. En cualquier caso, y repito que según el Instituto Elcano, en todos ellos la oportunidad va a estar en las tecnologías, en el escenario blando, en los índices blandos, y en información, en ciencia y en tecnología. Esperemos que nuestros gobernantes lo vean y lo sigan. Y termino con una frase de Rosa Montero en su libro Los tiempos del odio, que indica que a lo largo de la historia el progreso siempre ha tenido que luchar contra la cerrazón, los prejuicios, el abuso de poder y los déspotas. Pero que con todo, amigos, somos el futuro y venceremos. Y con ello doy paso al ingenioso hidalgo don Alejandro Molins, que nos va a hablar de cómo ve él la situación internacional con especial referencia a China. Muchas gracias por su atención.